Bueno, hola a todos alumnos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Disculpen lo tarde con esta lección, es que tuve varios problemas aquí, problemas en internet, otras cosas que tuve que hacer en mi casa y entonces bueno, no pude grabar pues. Pero yo la diapositiva sí la había hecho hace tiempo ya, hace como una semana, ya la tenía lista, pero me faltaba grabar pues. Y entonces esta grabadora de pantalla necesita internet para funcionar, esta grabadora, porque el video se sube directamente a internet. Entonces por eso no podía grabar. Bueno, entonces como ya sabemos, el dossier 12 y la lección 1, empezamos con un repaso de los artículos, porque es algo importante recordarlo, ¿sí? Con los artículos definidos e indefinidos, ¿sí? Recordemos que los definidos para cosas específicas, los indefinidos que cosas que no conocemos. La lección 3, cómo pedir y dar una explicación, ¿sí? Cuando alguien nos pregunta por qué y nosotros respondemos por qué esto y aquello, ¿no? ¿Por qué tú haces esto? Bueno, ¿por qué tal cosa? Porque quiero. Las preposiciones del lugar, la parte 4, ¿no? Las preposiciones del lugar, arriba, debajo, adelante, ¿sí? Cómo ubicar un lugar, cómo localizar un lugar con las preposiciones del lugar, ¿sí? Está debajo de la plaza, encima del carro, ese tipo. Los artículos contractos, ¿sí? Que es del, de la, del, des, ¿sí? Y vocabulario de lugares y de la ciudad, pues vocabulario de la ciudad. Empezamos con un repaso de los artículos indefinidos, y recordemos que los artículos indefinidos son cosas que no conocemos o cosas que son muy generales, ¿sí? Que no podemos ser específicos. Por lo menos un carro, puede ser cualquier carro, una mesa, ¿sí? Entonces decimos la mesa, estamos usando el artículo definido porque algo específico. La mesa de Carlos, ¿sí? Es diferente, ¿sí? Mi mesa, ¿sí? La mesa de mi cuarto. Es diferente a decir una mesa de una tienda. Cualquier cosa podría ser. También eso, ¿sí? Entonces empezamos con el artículo femenino singular, sí, que es un, ¿sí? UN, se pronuncia UN. Se escribe UNE, se pronuncia UN, un. Puede decir una chica, un jeune femme, un porte, ¿sí? Una puerta, un voiture, una carro, un chaise, ¿sí? Una silla, un table, una mesa, ¿sí? Cualquier cosa que sea femenina. Aquí algo que es diferente al español es que carro es femenino, la carro, en español masculino, pero la mayoría de las cosas tienen el mismo género en español y en francés, la mayoría de las cosas. Claro, hay excepciones. Luego tenemos el masculino, ¿sí? UN, que se lee an, ¿sí? An, A-N, se lee A-N, an, pero se escribe UN. Un hombre, ¿sí? Anom, anom, hay liaison, se conecta la N con la O, ¿sí? Anom. Un étudiant, también se conecta la N con la E, un étudiant. Luego tenemos un colega, un collègue, un collègue. Un profesor, un profesor, un profesor y un libre, ¿sí? Todos son masculinos igual que en español. Un hombre, un estudiante, un colega, un profesor, un libro, ¿sí? Todas son las mismas. Y luego tenemos unos y unas, que es des. Des es para femenino o masculino, que sea plural, no importa. Unos o unas, ¿sí? Unos amigos, ¿sí? Des amis. Ahí liaison porque se conecta la S con la A. Des hommes. Des hommes, que es la S, se conecta con la O, ¿sí? Des hommes. Ahí liaison y conecta. Des chaises, unas sillas, de table, ¿sí? Cuando la palabra empieza por consonante, como por ejemplo la T, no hay liaison porque son dos consonantes, no puede producir un sonido. ST no produce nada, ST no puede producir nada, tiene que ser una vocal para que sea una sílaba, ¿sí? Entonces tenemos femenino un, masculino an y plural des. Luego tenemos los definidos, ¿sí? Que es la chica, ¿sí? La jeune femme, el femenino, la voiture, la chanson, la chaise, la table, la glace, ¿sí? Aquí tenemos uno diferente que es la helado. En español es masculino helado, pero en femenino, en francés es femenino. La glace, la helado. Y también tenemos la carro, ¿no? La voiture. Es igual que en español la. Luego tenemos el masculino singular le, pero no se lee le sino le, una E cerrada. El masculino singular se lee con E cerrada, le.
Pones la boca en forma de O, ¿sí? Le. Les politiciens, les maires, les magasins, les professeurs, les livres, ¿sí? Esos son. Ok, y luego tenemos L con liaison, ¿sí? L con un apóstrofe arriba. Eso quiere decir que son cualquier palabra, puede ser una palabra femenina o masculina singular. Puede ser cualquier palabra singular, no importa el género, sea masculino o femenino, pero que empiece en vocal o en H, ¿sí? Por lo menos el niño, l'enfant es masculino, pero empieza en E. L'homme, el hombre, también empieza en H, y por eso lo coloco aquí en el L con apóstrofe. Luego tenemos l'ami, la amiga, ¿sí? La amiga, también empieza en vocal. Y l'adresse, que es la dirección. Lo que pasa ahí con la L con apóstrofe es que quité la E. La E que había en le, en masculino, o la A que había en la femenino, ¿sí? Quito la E o la A si es masculino o femenino y solo le dejo un apóstrofe para que sea una liaison, para que se lea más rápido, ¿sí? Para que no sea tan lento leer la enfant, para que no choquen las dos vocales, porque es más complicado pronunciar dos vocales seguidas así. Y luego tenemos el plural, que el plural es igual que en el indefinido. En el indefinido también es para ambos géneros, ¿sí? Puede ser masculino o femenino. Puede ser los ingenieros, ¿sí? Les ingénieurs, porque I con N se lee an, les ingénieurs, les hommes, ¿sí? Los hombres, y los dos son masculinos. Los niños, les enfants, y les magasins, ¿sí? Aquí liaison, pero como sabemos que cuando la palabra empieza en consonante no va a haber liaison. Ingenieros hay liaison porque empieza en I, hombres hay liaison porque empieza en H, niños hay liaison porque empieza en E, y tiendas, magasin, no hay liaison porque empieza en M, ¿sí? No es una vocal, entonces no puede haber una conexión ahí. Entonces eso depende de eso. Bueno, ok, entonces ahora estamos en esta parte que es como pedir y dar una explicación sobre algo, ¿sí? Que usamos por qué, el por qué del español, ¿no? La misma frase que usamos en español, la misma palabra por qué, también está en francés, ¿no? ¿Por qué fuiste a la escuela? Porque quiero estudiar, ¿no? Cosas así. Entonces ya sabemos que en español el por qué de pregunta está separado, ¿no? ¿Por qué? ¿Sí? En un espacio ahí en el medio entre las dos palabras. Y el por qué de respuesta está junto, ¿no? En español, ¿sí? Y básicamente son los mismos, la única diferencia es que hay un espacio entre los dos, ¿no? Y el acento. Pero en francés sí son diferentes. En francés, ¿por qué de pregunta se dice pourquoi? O con U es U abierta, ¿no? Pourquoi. Y O con I es UA. Pourquoi. Y el por qué de respuesta es parce. No se lee parce, no es parce de Colombia ni parce, no. No es parce, es pas. Pasque. P-A-S-Q-E. P-A-S-Q-E. Pasque. ¿Sí? ¿Por qué de pregunta? Pourquoi. P-U-R. Pourquoi. Y por qué de respuesta? Pasque. ¿Sí? Entonces, hay dos formas de poder formar una pregunta de por qué, ¿no? Puede ser por qué más sujeto más verbo y complemento. ¿Sí? La primera aquí a la izquierda. ¿Por qué más sujeto más verbo y complemento? O por qué más verbo, sujeto y complemento. Entonces empezamos con la primera, que nos dice pourquoi elle vient, ¿sí? Ahí tenemos un ejemplo, una oración, pourquoi elle vient. Tenemos primero la primera parte que es pourquoi, luego el sujeto que es él, ella, ¿no? Y luego el verbo vient, que es venir, ¿sí? Y el complemento, bueno, no hay complemento, pero no importa. ¿Por qué ella viene, no? ¿Por qué ella viene? Entonces la persona, bueno, parce que elle veut venir, porque ella quiere venir cualquier cosa, ¿no? Ahorita no voy a poner toda la respuesta de la otra segunda parte de parce que, ¿no? Luego tenemos pourquoi tu ne manges pas, ¿por qué no comes? ¿Sí? Ahí tenemos una negación, tenemos el ne y el pas que están negando el verbo que es mange, comer, ¿sí? Pero es lo mismo, no importa que esté la negación, igual tiene el mismo orden, ¿sí? Pourquoi, el por qué, más el sujeto que es tú, el verbo mange y el complemento, bueno, no hay. ¿Por qué no comes? ¿Sí? ¿Por qué no comes? Tenemos ahí. Entonces ese es el ejemplo del primer forma de hacer una pregunta. Una pregunta igual que en español. No cambia nada. Lo único que cambia es, para que se vuelva pregunta, agregamos un signo de interrogación, ¿sí? Y ya es una pregunta. Y ponemos la entonación de pregunta. Pero si le quitamos el pourquoi,
ya es afirmativo, ¿sí? Si le quitamos el pourquoi, elle vient, ella viene, ¿sí? Y en la segunda también solo es un porque. Si le quitamos el pourquoi, ¿sí? Si tú no comes, tú ne manges pas. Solo por quitar el pourquoi y el signo de interrogación ya es afirmativo, ¿sí? Porque tiene el mismo orden que en pero el segundo tipo no es así. El segundo tipo se cambia la posición del verbo y el sujeto, ¿sí? El orden en el primero era sujeto y verbo. En el segundo es verbo y sujeto. Se intercambia. Eso es para acentuar que estamos preguntando algo, ¿sí? Es lo mismo que en inglés cuando decimos you do, ¿no? You do es tú haces, ¿no? You do. Y para que sea pregunta lo único que hacemos es cambiar, ¿no? El sujeto con el verbo, ¿no? Do you, ¿sí? Do you. Entonces es lo mismo en francés. Cambiamos el sujeto y el verbo de posición, ¿sí? You do, you do. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos CE, ¿sí? Aquí a la derecha, CE. Y se convierte a es que, ¿sí? Es que. También está en español, ¿no? Tú eres. Y sería pregunta, ¿eres tú? Y tal cosa, ¿no? ¿Tú eres estudiante? No, no. Tú eres estudiante, ¿no? Afirmativo, tú eres estudiante. Y se vuelve a pregunta, ¿eres tú un estudiante? Claro, no es una frase muy común en español, pero sí puede parecer, ¿sí? Lo único que hacemos, intercambiamos el sujeto con el verbo, ¿no? Del tú pasó de segundo lugar y el verbo de primer lugar. Eso es lo que pasa con eso. Igual en francés. CE significa esto es, ¿sí? Ahí había una E, pero la quité por el apóstrofe y la uní la C con el verbo EST, que es el verbo ser, ¿no? Y lo volteé. Puse de primero el verbo que era EST, lo puse de primero. Y el C lo puse de segundo, ¿sí? Y puse un que ese que no estaba en la forma afirmativa. El que lo puse en la forma interrogativa, en la pregunta, para que la persona se dé cuenta que estoy haciendo una pregunta. Eso es básicamente por eso. Entonces ya sabemos cómo es, ¿no? Ponemos el verbo primero, después el sujeto, tú, en este caso C, y luego el que. Que el que es una forma de decirme que es una pregunta. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Pourquoi es que más sujeto más verbo, ¿sí? Esa es la fórmula, ¿sí? Tenemos el pourquoi, luego tenemos el es que, luego el sujeto y el verbo y complemento, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Pourquoi es que elle rigole? Pourquoi es que elle rigole, ¿no? ¿Por qué ella ríe, sí? Entonces eso fue lo que hice, pues. Volteé ahí el sujeto con el verbo y después puse una oración en positivo, ¿no? Ella ríe. Pero ella ríe, al ponerlo con la estructura pourquoi es que ya se convierte en una pregunta, ¿sí? El segundo ejemplo dice, pourquoi es que elle parle anglais, ¿no? ¿Por qué ella habla inglés? Bueno, ella habla inglés por tal y por tal cosa. Pero aquí yo puedo quitar ese es que, lo puedo quitar. Yo puedo decir pourquoi elle parle anglais. Yo puedo hacer una pregunta sin usar ese es que. Sin usar este es que. No es necesario usar el es que. Yo puedo hacer una pregunta que diga pourquoi elle rigole, ¿por qué ella ríe? Pourquoi elle parle anglais. Y tiene sentido igual que en español. ¿Por qué ella ríe? ¿Por qué ella habla inglés? Entonces, es así, pues. Ok. Ahora, aquí viendo otro tipo, ¿sí? Aquí está en la fórmula lo que acabo de decir, ¿no? Aquí en este tipo de oración, en la fórmula dice pourquoi más verbo más sujeto más complemento, ¿sí? No estoy usando el es que. Y es una pregunta también, ¿sí? La diferencia es que aquí volteé, ¿no? Lo que estaba diciendo, ¿no? ¿Pourquoi ne manges tu pas? ¿Pourquoi ne manges tu pas? ¿Sí? ¿Por qué no comes tú? ¿Sí? Puse mange, que es el verbo, y luego el tú, que es el sujeto, ¿sí? Lo invertí. Y en el segundo ejemplo es lo mismo. ¿Pourquoi vient elle? ¿Sí? ¿Por qué viene ella? ¿Sí? Puse primero pourquoi, luego venir y luego ella, ¿no? ¿Pourquoi vient elle? ¿Por qué viene ella? Entonces, para resumir, tenemos primero el primer tipo, que es el más fácil, ¿no? Tenemos pourquoi, sujeto, verbo y complemento, ¿sí? En una oración positiva, lo único que hacemos es agregarle el pourquoi. Ella viene, ¿sí? Ella viene, le agregamos el pourquoi y ya se convierte en pregunta. Pourquoi elle vient? Pero si le quitamos el pourquoi es afirmativo. Elle vient. Pourquoi tu ne manges pas? ¿Por qué tú no comes? ¿Sí?
¿Tú no comes? Solamente agregar el pourquoi ya es pregunta. Luego tenemos el otro tipo que es lo mismo de arriba, pero la diferencia es que invertimos la posición del sujeto con el verbo. Se cambia la posición, ¿sí? Pourquoi, verbe, sujet y complément, ¿sí? Pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi vient elle? Ok. Entonces esas son las dos formas, ¿no? Ya sabemos que está mange, el verbo, y después tú, el sujeto. Aquí igual. Vient, el verbo, y el sujeto. Y otra forma es hacer agregándole el es que, ¿sí? Que el es que es una forma de decir que estamos haciendo una pregunta, ¿sí? El es que solo se usa hablado, el es que no se usa escrito. Y el es que es solo una forma, cuando estamos hablando, de resaltar que estamos haciendo una pregunta. Pourquoi est-ce qu'elle rigole? Pourquoi est-ce qu'elle parle anglais? Ok. Ahora vamos con la segunda parte, que es parce, ¿sí? Como ya hemos visto, aquí tenemos parce es el por qué, pero respondiendo, ¿sí? Recordemos que el por qué de pregunta es pourquoi y el por qué de respuesta es parce. Y aquí tenemos la misma estructura que ya hemos visto antes, ¿no? Parce más sujeto más verbo más complemento, ¿sí? Entonces primero dice, ¿sí? Porque ya en la respuesta no tenemos varias formas de escribirlo, ¿no? De responder. Como en la pregunta que podríamos poner sujeto, verbo, verbo, sujeto o volar con pasque, ¿no? En la respuesta hay una sola forma, que es hablar pasque, sujeto, verbo y complemento. Como si fuera algo afirmativo, ¿sí? Pero la diferencia es que le agregamos el pasque antes. Y ya, entonces ya se convierte en algo de como la respuesta, pues. Entonces aquí tenemos un ejemplo, tenemos el mismo oración que teníamos antes. Pourquoi elle vient? ¿Por qué ella viene? ¿Sí? ¿Por qué ella viene? Y la respuesta, parce que elle vient avec Anna, ¿sí? No hay ninguna otra forma de responder con parce que, es lo mismo. Sujeto, verbo y complemento, ¿sí? Parce que es parce que, luego viene el sujeto que es él, ella, luego viene el verbo vient y luego viene el complemento avec Anna, con Ana, ¿sí? Va a ser siempre igual. Al menos en la respuesta hay un solo tipo, al menos, ¿no? Luego tenemos aquí otro ejemplo, otra oración. Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu es triste? ¿Sí? ¿Por qué estás triste? Parce que j'ai plein de problèmes. Parce que j'ai plein de problèmes. ¿Sí? Porque tengo muchos problemas. Es lo mismo, ¿no? Tenemos el parce que, luego tenemos el sujeto que es je, que le quité la e, ¿sí? Porque el verbo que venía después empezaba por vocal. ¿Sí? Hay que recordar cuando el verbo empieza en vocal, el pronombre yo, je, le quito la e y le pongo un apóstrofe, ¿no? Luego tenemos plein de problèmes. Que plein de problèmes, plein es como pleno, ¿sí? Muchos problemas. Igual aquí en pasque, en la primera oración que hice, se me olvidó, ¿no? Decirles que el pasque, también quito la e de la e, la última e de pasque se quita si el sujeto, ¿sí? Si el pronombre empieza en vocal, ¿sí? Pasque el, para que se conecte. Eso se hace para hablar más rápido y se conecten las palabras. El tercer ejemplo me dice, pourquoi ne manges-tu pas? ¿Por qué no comes tú? ¿Pourquoi ne manges-tu pas? Y responde, parce que je ne veux pas manger. ¿Sí? ¿Pourquoi ne manges-tu pas? Parce que je ne veux pas manger. ¿Sí? ¿Por qué no comes? Porque yo no quiero comer. ¿Sí? Porque yo no quiero comer. Y es lo mismo. Lo único que a la diferencia de aquí puse una negación. Ne y pas. Y en el medio puse el verbo querer, ¿no? Vouloir. Que ese verbo todavía no lo han visto ustedes. Parce que je ne veux pas manger, ¿no? Tengo parce que, luego el sujeto je, yo, luego ne, que es la negación, que iría aquí, vo, el verbo, y pas, la negación otra vez. Y luego el complemento que es manger, comer. Entonces ahí tenemos otro ejemplo. Y el último ejemplo, ¿por qué compras ese suéter rojo, no? Pourquoi tu achètes ce pull rouge? Pourquoi tu achètes ce pull rouge? Parce que j'aime la couleur rouge. Parce que j'aime la couleur rouge. Couleur, ¿no? Couleur es una palabra un poquito difícil porque tiene dos parejas de vocales. Tiene O con U se lee como U abierta, una U del español normal, y EU se lee O cerrada, Una O como si te dieran un golpe en el estómago, algo así, couleur.
Y luego tenemos rouge, que rouge es igual, tiene O con U, que se lee igual, U abierta, rouge. Y recordemos que casi siempre las últimas letras no se dicen, por lo menos aquí rouge, no digo la E. Esas E que están al final en problème, la E y la S no le digo al final, manger, en manger no digo la R, al final es muda. En la negación, la S de pa no la leo, ¿sí? No leo ne pas, sino nepa. ¿Ok? Entonces espero que hayan entendido este punto, ¿no? No es algo difícil, pero por alguna razón siempre a las personas se les olvida responder con pasque. O sea, siempre recuerden que deben responder con pasque. Si alguien les pregunta por qué, usted debe responder pasque y después dice la oración, ¿sí? Pero siempre debe decir pasque. Por alguna razón siempre se les olvida decir pasque. Así que recordar de decirlo cuando estés hablando con alguien, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos otra lámina por si acaso no entendieron este tema. Pourquoi es para preguntar por qué, ¿no? ¿Por qué? Para empezarle una pregunta, ¿no? ¿Por qué? Pourquoi. Y pasque es para responder, ¿no? Pasque y tal cosa, ¿no? Responde lo que quieras decir, de acuerdo a la pregunta. Aquí tenemos otros ejemplos, ¿no? Pourquoi aimez-vous cet endroit? Pourquoi aimez-vous cet endroit? Y aquí en pourquoi tiene invertido, ¿no? Cambié de lugar el verbo con el sujeto, ¿sí? Puse aimer, que es el verbo amar, y puse vous, que es usted, ¿no? Los puse al revés. Pero si los pongo otra vez como estaban antes, si pongo en el orden que estaban al principio, también está correcto, ¿no? Pourquoi vous aimez? Pongo primero el sujeto y después el verbo. Pourquoi vous aimez? También tiene sentido. O también puedo decir verbo sujeto o sujeto verbo, ¿no? Pourquoi vous aimez o pourquoi aimez-vous. ¿Y por qué le gusta este lugar? Porque los comerciantes son muy simpáticos, amables, ¿no? Eso es lo que quiere decir, ¿no? Tenemos otro aquí. Pourquoi es que il est triste? ¿Por qué él está triste? Él está triste porque ella lo dejó. Porque ella se divorció de él, ¿no? ¿Por qué comes tú? Porque yo tengo hambre. Entonces, ¿no? Pourquoi manges-tu? Parce que j'ai faim, ¿sí? ¿Por qué comes tú? Porque tengo hambre, ¿sí? Ahí invertí entonces el orden del verbo con el sujeto, ¿sí? Lo invertí. Pero si yo lo puedo hacer al revés, otra vez como estaba antes, también va a quedar bien. Pourquoi tu manges? Pourquoi tu manges? Parce que j'ai faim. Ok. Entonces ahí tenemos varios ejemplos de cómo hacer pourquoi y parce que, ¿sí? Cómo preguntar. Los tres tipos que hay para preguntar. Los dos tipos en realidad. Con el es que, ¿sí? Sin el es que. Cuando invertimos el verbo y el sujeto, ¿sí? Y parce que hay una sola forma de responder. Okay. Ahora vamos con las preposiciones del lugar. ¿Qué son las preposiciones del lugar? Bueno, simplemente son palabras que nos indican dónde está algo. Pues la ubicación de alguna cosa o alguna persona, ¿sí? O algún lugar. Esas son palabras que nos indican entonces la ubicación de algo, ¿sí? Entonces empecemos con el primero que es dan, ¿sí? No es dance, no. La S es muda. La S es muda, ¿sí? Siempre la S al final es muda, siempre. A menos que sea liaison. La S se va a pronunciar cuando la palabra que viene, la palabra que está al lado, empieza en vocal. Entonces va a haber una liaison. Solo en ese caso. Pero si la palabra que viene no empieza en vocal, entonces la S es muda, ¿sí? Entonces va a ser dan, que significa dentro, ¿sí? Dentro de. Ahí vemos ahí un tomate dentro del frasco, ¿sí? Está dentro. Por eso dice dan. Luego tenemos devant, ¿sí? No es devant, la T es muda, ¿sí? Casi siempre la última letra es muda, casi todo el tiempo. Puede haber alguna excepción, alguna pequeña regla, pero casi siempre la última letra es muda. Entonces va a ser devant, termino en N, ¿sí? Devant. Significa delante de, ¿sí? Y vemos el tomate que está delante del frasco, ¿sí? Delante del frasco. Luego tenemos entre, ¿sí? Entre es igual que en español, entre. Pero, el AEN, la primera E se dice A, como A, ¿sí? Porque es EN. Recordemos que EN se pronuncia AN, entre. Entonces se pronuncia entre.
entre. Es un poquito difícil porque es una A con N y luego viene una R. Entonces la R es una R francesa. Hay que pronunciar a la R con la garganta. Entre. ¿Sí? Entre. Luego viene derrière. Derrière. ¿Y qué es lo que pasa? Lo mismo de siempre. La E es muda al final. La E es muda al final porque no tiene acento. La única forma que la E al final se pronuncie es cuando la E tenga acento al final. Si no tiene acento es muda. Derrière. ¿Sí? Derrière, que es detrás de. O detrás, ¿sí? Vemos al tomate que está detrás del frasco, ¿sí? Luego tenemos sur. Sur. Sur, que es arriba de o sobre, ¿sí? Cualquiera de las dos. Arriba de tal cosa o sobre. Sobre eso, ¿no? Sur. Luego tenemos su. Es su. La S es muda y la O con U es una U abierta. Entonces por eso digo su, abajo de. Okay. Loin de. Loin de. La O con I es wa, ¿sí? Entonces por eso digo wa, no loin. No es loin, sino loin de. Lejos de tal cosa, ¿no? Y vemos que el tomate está bien lejos del frasco. ¿Sí? Bien atrás está el frasco. El tomate. Y por último tenemos près de. No es pres, no es pres. No, la S es muda. La S es muda. Termina en la E. Près de. Que es cerca de. Cerca de. Entonces tenemos dan, dentro, dan. Tenemos devant, que es delante de. Entre, entre, ¿sí? Entre, que es entre. Derrière, derrière, detrás. Sur, sur, que es arriba o sobre. Su, abajo, abajo de. Loin de, que es lejos de. Près de, que es cerca de, ¿sí? Cerca de. Aquí tenemos otras. À droite de, ¿sí? À droite de. O también puede decir, ok, à droite de. También puede ser à droite, solo à droite, que es a la derecha, ¿sí? Droite es derecha. Tenemos O con I, que es wa, por eso digo droite, y la E al final no tiene acento, por eso es muda. Por eso la E es muda, porque no tiene acento al final. Entonces, à droite. À gauche de, a la izquierda de, ¿sí? À gauche de, a la izquierda de. La A con U es una O abierta, la A con U es una O abierta, y la E sin acento al final es muda, ¿sí? La E como no tiene acento es muda, à gauche de. En face de, ¿sí? En face de. ¿Sí? Es enfrente de. Enfrente de. Aquí tenemos, bueno, supone que hay una cara en el frasco, la cara del frasco está mirando a la cara del tomate, ¿no? Están enfrente, ¿sí? Y la última, à côté de. À côté de es al lado de. Ahí sí digo la E la pronuncio porque la E tiene un acento, ¿no? À côté de. Enfrente de, la E no la digo, ¿no? Entonces otra vez. À droite de, a la derecha, à droite. À gauche de, a la izquierda. En face de, E con N, A, an, ¿sí? An. En face de, enfrente de. Y à côté de, à côté de. Okay, entonces con esas preposiciones que ya aprendimos ahorita, que vimos ahorita, vamos a utilizarlas en una oración para poder ubicar una cosa, ¿sí? Alguna persona, un edificio, un lugar, en relación, ¿no? Comparándolo, ¿sí? Relacionándolo con las cosas que tiene alrededor. Como dar una dirección, ¿no? El edificio está al lado de la plaza, ¿no? El hospital está cerca de la avenida. La escuela está detrás del liceo, cosas así, ¿no? La iglesia está entre el mercado y la alcaldía, ¿sí? Algo así. Entonces, aquí está la fórmula. Tenemos primero el sujeto, luego usamos el verbo être, ¿sí? El verbo être. Normalmente es est porque hablamos de una sola cosa. Entonces, la tercera persona singular es est, ¿no? Él o ella es una sola cosa, por eso usamos est. Luego usamos la preposición de lugar
cualquiera, ¿no? Enfrente, debajo, arriba, en las que vimos ahorita. Luego utilizamos un artículo definido, ¿sí? Porque es una cosa específica. Entonces por eso sabemos de lo que estamos hablando. Es algo que estamos hablando de un lugar en específico, ¿no? De nuestro pueblo, de nuestra ciudad. Y luego ponemos el lugar, ¿sí? Entonces ponemos el sujeto, ponemos el verbo ser, puede ser est solo, el est solo, puede ser también esitue, ¿sí? O también puede ser se trouve. Esitue significa está situado, ¿no? Está localizado. Y se trouve es se encuentra, ¿sí? Se encuentra en tal lugar. Ahí puse un paréntesis, una E dentro de un paréntesis en esitue, ¿sí? ¿Por qué puse una E dentro de dos paréntesis? Es porque esa E se pone cuando el lugar del que estamos hablando es femenino, ¿sí? Si ponemos la playa, ¿no? Si ponemos entonces, la playa ponemos esitue con doble E, ¿sí? Entonces cuando usemos la palabra esitue, dejamos la última E, ponemos doble E cuando es femenino, ¿sí? Y una sola E cuando es masculino, al final, ¿no? ¿Ok? Entonces empezamos con el primer ejemplo, dice, l'église est en face de la place, ¿sí? L'église est en face de la place. Église, la E es muda, entonces como la E es muda, pronuncio la que está al lado, que es la S. Luego tenemos el verbo ser, être, ¿sí? est. Luego tenemos la preposición del lugar, que es en face de, y luego el lugar. La place, el artículo definido la y place, que es la plaza, ¿no? La iglesia está enfrente de la plaza. El segundo, la rivière est sous le pont, ¿sí? La rivière est sous le pont. La E en rivière no tiene acento, por eso es muda. Luego el verbo être, est. Luego la preposición del lugar, sous, que es sobre. Debajo. Y el puente. Entonces, el río está debajo del puente, ¿sí? La rivière est sous le pont. La rivière est sous le pont. Luego tenemos la pharmacie est derrière la prison. La pharmacie est derrière la prison. La farmacia está detrás de la prisión, ¿sí? Entonces tenemos ahí el sujeto, que es la pharmacie. Luego el verbo être, est, ¿sí? No es est, no. Es e nada más. Cuando veamos el verbo est, solo pronunciamos la e nada más. La s y la t son mudas. Ok. Derrière la prison. L'hôtel de ville est situé au centre de la ville. ¿Sí? L'hôtel de ville est situé au centre de la ville. L'hôtel de la ville es la alcaldía, el hotel de la ciudad. El hotel de la ville no es hotel de la ciudad, sino la alcaldía. La alcaldía está situada en el centro del pueblo o de la ciudad, ¿sí? L'hôtel de la ville est situé au centre de la ville, ¿sí? L'hôtel, ahí en el hotel le quité la E porque empieza con H y por eso está una L con apóstrofe. Est situé, está situado, ¿sí? AU es una O abierta, o centre, ¿sí? En centro tenemos E con N, por eso con E con N es A, ¿sí? Centre de la ville, La que viene es l'école est située sur la colline. L'école est située sur la colline. La escuela está situada sobre la colina. ¿Sí? L'école, el sujeto. Luego tenemos el verbo être, que es est, situé, porque la escuela es femenino. Por eso digo situé. Por eso situé tiene doble E, porque es femenino. La escuela, ¿sí? Sur la colline. Luego la misma escuela. L'école est située dans la rue Pierre, ¿sí? L'école est située dans la rue Pierre. La escuela está situada en la calle Pierre, ¿sí?
también es lo mismo como la escuela femenino, pongo doble E en situé, ¿sí? También puedo hacerlo. Yo puedo quitar el situé. Solo yo puedo escribir también l'école est située. No, l'école est dans la rue Pierre. Puedo quitar el situé y también va a tener sentido. Va a tener sentido igual porque tiene la preposición del lugar en, ¿sí? La escuela está en la calle Pierre. Yo puedo quitar el situé y vuelve a tener sentido. Le supermarché se trouve à côté du poste de police, ¿sí? Du poste de police. El supermercado se encuentra al lado de la oficina de correo, ¿sí? De la oficina de correo. El supermercado se encuentra al lado de la oficina de correo. Le supermarché se trouve à côté du poste de police. Se encuentra, ¿sí? Se trouve à côté du poste de police. Puse du porque es masculino poste. ¿Sí? La place est loin de la plage. La place est loin de la plage. ¿Sí? La plaza está lejos de la playa. La place, la E es muda, la place, E-S-T, no digo est, sino E, loin de la plage. Loin es O con I, por eso digo loin, ¿sí? De la plage. Ok, ahora vamos a ver los artículos contractos, ¿sí? Los artículos contractos se usan para conectar el lugar con la preposición, ¿sí? Son los que están en el medio. Del, de la, de los, de las, esos que están en español, que se llaman así, del pueblo, de la amiga, de la, ¿no? De los estudiantes, de las alumnas, ¿sí? Todos esos que son du, todos esos que son del, de la, de los, en español, son esos que vamos a ver ahorita. Entonces, se usan entre la preposición y el lugar, ¿sí? A la derecha, primero ponemos la preposición, el artículo contracto y el lugar, ¿sí? Igual que en español, ¿no? Para referirnos a un lugar, ¿no? Del hospital, ¿no? Del teatro, de la plaza, ¿no? Del parque, ¿sí? De los bosques, todos esos artículos que están así para conectar a un lugar, ¿sí? Debajo de la plaza, ¿no? Cerca del parque. Entonces empezamos con el primero que es femenino, que es de la, ¿sí? De la. Y es para cualquier cosa que sea femenina singular, ¿sí? Femenina singular. Entonces dice primero, le lycée est situé à droite de la mairie. Le lycée est situé à droite de la mairie. El liceo está situado a la derecha de la alcaldía, ¿sí? El liceo está situado a la derecha de la alcaldía. El segundo, la rue Moulinière est en face de la poste. La rue Moulinière est en face de la poste. La calle Moulinière está enfrente de la oficina de correo, ¿sí? La calle Moulinière está enfrente de la oficina de correo. Entonces, el género va a depender del lugar, ¿sí? Por lo menos, el primero dice la alcaldía, ¿sí? Lo bueno es que la mayoría de los lugares en francés tienen el mismo género que en español. La alcaldía, la oficina, la biblioteca, el parque, tienen muchos parecidos, ¿sí? Prácticamente casi todos tienen el mismo género, entonces es fácil, ya tú solo lo piensas en francés, ya sabes que usa el mismo género que en español. La tercera dice, la boulangerie se trouve en face de la bibliothèque, ¿no? La boulangerie se trouve en face de la bibliothèque, ¿sí? La pastelería, la panadería se encuentra enfrente de la biblioteca, ¿sí? La boulangerie se trouve en face de la bibliothèque. Ok, entonces ese es el femenino, ¿sí? Entonces va de todo, cualquier artículo que usemos va a depender del género del lugar que estemos hablando en la oración. Ahora vamos con el masculino, que es du, D-U, du. Cualquier cosa que sea masculina, singular, ¿no? Una sola cosa. La place est près du théâtre, ¿sí? La place est près du théâtre. La plaza está cerca del teatro, ¿sí? En español sería del, ¿sí? Del teatro, del estadio, la segunda oración, del café.
la tercera oración, ¿no? Del. Okay. En la segunda dice, le lac se trouve près du stade. ¿Sí? Le lac se trouve près du stade. ¿Sí? El lago se encuentra cerca del estadio, ¿no? El lago se encuentra cerca del estadio. Entonces es lo mismo, ¿no? Primero ponemos el lugar que estamos hablando. Luego ponemos el verbo, se trouve, se encuentra. La preposición del lugar, près. Luego el artículo contracto. Y por último, el lugar que tomamos de referencia, ¿sí? Para llegar al lugar que estamos buscando, ¿sí? Cerca del estadio. Y el tercero, l'université se trouve à gauche du café. L'université se trouve à gauche du café. La universidad se encuentra a la izquierda del café, a la izquierda de la cafetería, ¿sí? Y es lo mismo, ¿sí? Como café es masculino, le café, entonces voy a usar ese, ¿sí? Entonces va a depender del lugar que venga después, ¿sí? Del lugar que venga después. Por lo menos el primero dice la plaza está cerca del teatro. La plaza es femenino, pero usé du. ¿Por qué? Porque vamos a estar pendientes del género del lugar que viene después del artículo contracto, no antes, ¿sí? No el principal, sino el que viene después. Ahora vamos con D, L apóstrofe. D, una D espacio, una L y una apóstrofe, ¿sí? Masculino o femenino singular que comienza por una vocal o H muda, ¿sí? Este va a ser para cualquiera que sea singular, ¿sí? Un solo lugar, pero que empiece por vocal o H, ¿sí? Cualquier lugar, sea masculino o femenino, pero empiece por vocal o H, usamos este, DL apóstrofe. Ve que aquí arriba en el femenino, en de la, usamos mairie, que es alcaldía, empieza por M, post, empieza por P, bibliothèque, empieza por B, en el masculino, théâtre, empieza por T, ¿sí? Todos son consonantes, pero si empieza en vocal o en H, voy a usar es D y L, ¿ok? Le théâtre est loin de l'hôpital, ¿sí? Le théâtre est loin de l'hôpital. El teatro está lejos del hospital. El teatro está lejos del hospital. Le supermarché est à côté de l'usine. Le supermarché est à côté de l'usine. ¿Sí? El supermercado está al lado de la fábrica, ¿sí? Usine es fábrica. Le supermarché est à côté de l'usine. La maison de la famille Perret se trouve à côté de l'hôpital. La maison de la famille Perret se trouve à côté de l'hôpital, ¿sí? La casa de la familia Pérez se encuentra al lado del hospital, ¿sí? Hospital empieza por H, entonces por eso uso ese, ¿sí? Usine empieza por U, ¿okay? Y luego tenemos des. Des es para cualquiera, plural, masculino o femenino, ¿sí? Des en español sería de los o de las, ¿no? De los apartamentos, de las tiendas, de los carros, de las sillas, de las escaleras, ¿sí? Todo eso de los o de las en español, ¿sí? Entonces el primero dice, l'avenue Bolivar se trouve à gauche des appartements. ¿Sí? L'avenue Bolivar se trouve à gauche des appartements. Hay que recordar algo importante, que el artículo des termina en S y S es una consonante, ¿sí? Entonces, si la palabra que viene después, el lugar, empieza en vocal, va a haber liaison, ¿sí? Des a. Voy a decir des a appartement. No voy a decir des appartement, sino des a, seguido. Des appartement. Va a haber liaison porque se conecta consonante con vocal. S con A, S con O, ¿sí? Des a, de eso, de su, lo que sea, la palabra que venga. Pero, si el lugar que viene después de des empieza en consonante, la S de des va a ser muda, ¿sí? Por lo menos en la segunda oración dice, le boulevard est près des magasins. Como magasin empieza en M, no es consonante, no es vocal, es una consonante, entonces la S de des es muda, ¿sí? La S de des va a ser muda cuando la próxima palabra empiece en consonante, ¿sí? Voy a decir, le boulevard est près des magasins.
Y la tercera, l'entrée du centre commercial se trouve près des escaliers, ¿no? Des escaliers, porque escalier empieza en vocal, entonces ahí sí el liaison, ¿sí? L'entrée du centre commercial se trouve près des escaliers, ¿sí? Se encuentra cerca de las escaleras. La entrada del centro comercial se encuentra cerca de las escaleras. Entonces, esos son los 4 tipos de artículos contractos, ¿sí? Los usamos para hablar, entonces conectar la preposición de lugar con el lugar, con otro lugar, ¿sí? Debajo del hospital, cerca de la playa y al lado del mercado, ¿sí? Al frente de la plaza, ¿sí? Cualquiera de esos contractos que están en español son los mismos estos, ¿no? De la, femenino singular, ¿no? Du, masculino singular. De y el apóstrofe, masculino o femenino singular. Y des es para plural, masculino o femenino. Ok, bien. Y ahora llegamos a esta parte. Entonces, esta parte que la dividí, ¿no? Para explicar cuáles son los usos, ¿sí? De las preposiciones del lugar, ¿sí? Entonces, las preposiciones del lugar se clasifican en 2 partes. Las preposiciones del lugar sin de, ¿sí? Preposición de lieu sans de. La preposición de lieu sans de. Entonces, estas preposiciones del lugar que no usan de, ellos van a usar los artículos definidos, ¿sí? Los artículos definidos que sabemos que son la, le, les y el apóstrofe, ¿sí? ¿No? ¿Cuáles son esas preposiciones que no tienen de? Dan, que es dentro, devant, que es delante, entre, que es entre, derrière, que es detrás, sur, que es arriba o sobre, ¿no? Sous es abajo, sous. Entonces, todas estas tienen algo común, que ninguna tiene de. Entonces, como no tiene de, voy a usar los artículos definidos, ¿sí? La rivière est sous le pont, ¿sí? Y el río está debajo del puente, ¿sí? La rivière est sous le pont. La pharmacie est derrière la prison. La pharmacie est derrière la prison. Tampoco tiene, ¿no? Detrás no tiene artículo, no tiene de tampoco, ¿sí? L'école est située sur la colline, ¿no? L'école est située sur la colline. Tampoco, ¿no? Sur, que es sobre, no tiene de. En español tampoco tiene de, sobre. L'école est située dans la rue Pierre. Dans, que es dentro, ¿sí? Dentro tampoco tiene de. Solo dice la escuela está situada en la calle Pierre. Entonces ya sabemos, ¿no? Estos 6 preposiciones del lugar, dans, dentro, dans, devant, entre, derrière, sur, sous. Esos no usan los artículos contractos, ¿no? Ellos usan artículos definidos. Ahora vamos con las preposiciones del lugar que sí tienen de, que sí usan de. Preposición de lieu avec de, ¿sí? Preposición de lieu avec de. Estas preposiciones sí utilizan los artículos contractos, que los artículos contractos que vimos ahorita, ¿sí? Du, de la, de el apóstrofe y des, ¿sí? Entonces, esos artículos contractos sí los van a usar en este caso, porque ellos tienen de, entonces sí lo pueden usar. Pues loin de, ¿no? Loin de, lejos de, près de, cerca de, ¿no? À droite de, a la derecha de, à gauche de, a la izquierda de, en face de, a enfrente de, à côté de, al lado de, ¿sí? Entonces, esas son las que sí van a usar los artículos contractos, solo las que tienen de, ¿sí? Entonces aquí tenemos los mismos ejemplos de la oración que vimos ahorita. L'église est en face de la place, ¿no? L'église est en face de la place. La iglesia está enfrente de la plaza, ¿sí? L'hôtel de Ville est situé au centre de la ville, ¿sí? L'hôtel de Ville est situé au centre de la ville. La alcaldía está situada en el centro de la ciudad. Les supermarchés se trouvent à côté du poste de police. Les supermarchés se trouvent à côté
du poste de police. El supermercado se encuentra al lado de la oficina de correos, ¿no? O al lado de la oficina de policía. La place est loin de la plage. La place est loin de la plage. La plaza está lejos de la playa, ¿no? Y como les he dicho antes, ¿no? En este caso, el género del artículo que vayamos a usar va a depender del lugar que venga después del artículo, ¿no? La plaza, la ciudad, la place, la ville, poste, la oficina, ¿no? Poste es masculino en este caso, le poste, y la plage, la playa. Así como ya sabemos, ¿no? Las preposiciones del lugar que no tengan de van a usar los artículos definidos, ¿sí? Y las preposiciones del lugar que sí tengan de van a usar los contractos. Entonces hay que estar pendiente de estos detalles porque se pueden confundir entre esos dos. De todas maneras no son muchas preposiciones. Cuestión de aprendérselas, ¿no? Simplemente y bueno, recordar, ¿no? Recordar entonces cuáles son los artículos definidos de acuerdo a su género y número, ¿no? Masculino, femenino y plurales. O si es liaison con el apóstrofe. Y cuáles son sus preposiciones del lugar. Y recordar los artículos contractos, ¿sí? Que van de acuerdo al género y número también. Si es masculino, femenino, plural o singular. Y con las preposiciones del lugar, ¿sí? Las 6 preposiciones que tenemos ahí. Ok, bueno, por supuesto tenemos que saber vocabulario, ¿no? Si estamos hablando de hablar de direcciones, de preposiciones del lugar, de cómo explicar, ubicar un lugar, ¿no? Usando las preposiciones. Bueno, el centro comercial está entre la plaza y entre el mercado, ¿no? Entonces vamos a aprender aquí varias palabras de lugares, ¿no? Más comunes. De todas maneras, si quieren aprender más vocabulario, en la guía en PDF de la lección, ¿sí? La lección de esta misma lección, ahí hay más vocabulario, ¿sí? La guía de la lección 1, el dossier 2. Hay imágenes también, si les da flojera leer, si no quieren. Más cosas ahí que pueden revisar, por si aparece más vocabulario en el examen o algo así. Entonces el primero dice la mairie, ¿sí? La mairie, que es la alcaldía, ¿sí? Y dice mairie porque A con I es E, ¿sí? A con I es E, y la E sin acento no la digo, ¿sí? La E sin acento no la digo, nunca, ¿sí? Siempre es muda, entonces digo mairie, termina en la I, ¿ok? La alcaldía. Después tenemos la boulangerie es lo mismo, ¿sí? Tengo O con U, es U abierta, español. La G con E es una Y, ¿sí? Y la E al final no la digo porque no tiene acento, ¿sí? Boulangerie. Le cinéma, ahí sí lo digo todo, le cinéma. La cathédrale, la E no la digo, es muda, ¿sí? La cathédrale. Le théâtre, ¿sí? Le théâtre. La E también es muda, ¿ok? Al final, porque no tiene acento. Le restaurant, ¿ok? La A con U forma una O abierta de español, una O de española, O abierta. Le restaurant. Le marché, ahí sí digo la E porque tiene acento, ¿sí? La E sí la digo al final cuando tiene acento. Le musée, la última es muda porque no tiene acento, pero pronuncio lo que está al lado que sí tiene acento, ¿no? Entonces le musée. L'église, la E es muda porque no tiene acento, l'église. L'école, ¿sí? La escuela. Le jardin, y hay que recordar que I con N, I con M, E con N y E con M, ¿sí? In y M, ¿sí? I con N, o sea, todas esas, la I y la E. La I y la E cuando estén al lado de M o N se pronuncia an. I con N, an, ¿sí? Le jardin. La rivière, la E al final es muda porque no tiene acento, ¿sí? Lo mismo otra vez, la rivière. Le parc, ahí pronuncio todo, la C al final sí la digo, le parc. Le lycée, el liceo, ¿sí? L'usine,
l'usine, una U abierta, digo, una U cerrada, perdón, una U cerrada porque la U está sola, cuando la U está así sola, entonces es cerrada. Usine, l'usine, y la E es muda. La boucherie, la O con U forma una U abierta así. La C y H, la C y H es un sonido suave. SH, Ashley, wash, cash, ¿sí? Boucherie. Y la E al final es muda. ¿Por qué? Sorpresa, porque no tiene acento. Ah, bueno. L'hôpital, la bibliothèque, cuando al final de una palabra tengo Q, U y E, ¿sí? Q, U y E, eso solo pronuncio la Q, ¿ok? Solo pronuncio la Q. Porque la E no tiene acento y la U cuando está al lado de la Q es muda, ¿sí? La E no tiene acento, no la digo. Y la U cuando está al lado de la Q también es muda. Entonces termina en Q. La post termina en T porque la E no tiene acento. L'épicerie, ¿sí? La E también es muda. L'université, la universidad, l'université. Les supermarchés, ok, la R, hay que pronunciarla bien, la R francesa, ¿sí? No es R del español, ¿sí? La R del español no se pronuncia así en francés, ni en ningún momento, nunca. Se pronuncia como R francesa, con la garganta, ¿sí? No se mueve la lengua, ni la boca, solo la garganta, como gárgaras. La pharmacie, la farmacia, ¿sí? La P y la H se pronuncia como F del español, ¿sí? La P y la H, la pharmacie. Y la E al final está muda, porque no tiene acento. La place, ¿sí? La plaza. La boîte, O con I forma UA. ¿Sí? La O con I se pronuncia UA. Y la E al final es muda. La boîte, o también puedo decir la disco, ¿sí? La disco o la boîte. Es más moderno la boîte, creo. Igual las dos palabras son antiguas, pero es más común escuchar la boîte. Le magasin, que es la tienda en sí, es diferente a magazine. Magazine con Z es revista, magazine. Magasin es con S, es tienda, ¿sí? Magasin. La rue, ¿sí? La E es muda. Como la E es muda, la U está sola. Entonces es una U cerrada. La rue. L'avenue, ¿sí? La U es cerrada también aquí. Porque la E es sola, no tiene acento y es muda, ¿sí? Entonces l'avenue. Después tiene la ciudad, la ville, ¿sí? La ville. Le pont, el puente, ¿sí? Le pont es una O cerrada, O, como un cochino, como si fuera un oink. Le pont, ¿sí? Le pont. Le centre-ville, ¿sí? Le centre-ville, el centro de la ciudad, le centre-ville, y le centre comercial, La E no tiene acento, entonces no la digo, ¿sí? Bueno, entonces esas son algunas palabras de vocabulario, por supuesto, y mucho más vocabulario, como en todo idioma. Igual sí, como ya les dije, si quieren más vocabulario en el PDF y más todavía. Si tienen dudas con algo, como siempre, la vieja confiable, me escriben, me preguntan algo, todo bien, ¿sí? Y bueno, esta lección es más suave que la anterior. Y bueno, lo de siempre, amigos. Llegamos hasta aquí, esta lección es más suave, pero esta lección se va a conectar mucho con la próxima lección. Entonces hay que aprender bien esto, porque después más adelante vamos a aprender cómo dar direcciones, vamos a aprender cómo decirle a alguien cruza a la derecha, cruza a la izquierda, sigue derecho. Entonces es importante conocer este vocabulario de las calles, de la ciudad y de preposiciones del lugar para poder dar direcciones más complejas, más difíciles que esto, ¿no? Y bueno, adiós, hasta la próxima, estimados, cuídense, pilas por ahí con el virus, todo bien.